El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y entonces le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Y él les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esa ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo y les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también éste comete adulterio. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos ya pues en el viernes de la séptima semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, y hoy la palabra de Dios es del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 1 al 12. La indisolubilidad del matrimonio. La indisolubilidad del matrimonio lo que significa es que no hay poder ni fuerza interior o exterior, hermanos y hermanas, que pueda separar o destruir lo que Dios ha unido a través del sacramento matrimonial válidamente recibido. No lo hay. Es indisoluble el matrimonio. Por lo tanto, mucha gente, ante la realidad de un matrimonio válido sacramental, no necesariamente civil, se preguntan: pero cuando las cosas van malas y estamos cerca del fracaso, ¿nos vamos a poder separar? ¿Nos vamos a poder divorciar? ¿Qué hacemos? ¿Caemos en pecado o no caemos en pecado? ¿Se puede o no se puede? Eso siempre ha inquietado a las parejas, hermanos y hermanas, y en el tiempo de Jesús también. Es un tema complicado y profundo. Vamos a ver cómo lo podemos ver aquí sencillamente. No podemos abarcarlo todo, agotar todo lo que hay que decirlo, porque aquí no tenemos el tiempo para discutir un tema tan y tan amplio. Pero vamos a partir de una idea fuerza, hermanos y hermanas. En toda la Biblia el amor y la fidelidad van unidos. En toda la Sagrada Escritura, el amor y la fidelidad van unidos. El amor de Dios Padre por el amor de Dios Hijo van unidos en fidelidad. El amor del Dios Hijo al amor del Dios Padre van unidos en fidelidad. El amor del Dios Hijo por todos nosotros va unido en amor y fidelidad, en unidad. Y el amor de nosotros por Jesús, el amor de nosotros por el Padre, van unidos también. Eso es ejemplo para nosotros, hermanos y hermanas. Mira cuán complicado es este asunto, que hay una pregunta que como que envuelve todo lo que le sucede tal vez a una persona que ha contraído matrimonio por la iglesia, se encuentra cerca del fracaso y tiene que saber qué voy a hacer dentro de esta situación. Mira esta pregunta: ¿cómo deberían actuar los esposos que partieron con el ideal del amor eterno, verdad? Una pareja se casa por la iglesia, recibe el sacramento del matrimonio, ya tienen el ideal del amor eterno aquí en el corazón. Ahora, ¿cómo estos esposos deberían enfrentar, participar, hermanos y hermanas, manejar la situación de cuando ya se están acercando al fracaso por los embates que tiene la vida después de unos años de casado? Y estando en un mundo que está en crisis, y el mundo que está en crisis es el primero que los apoya, porque ese mundo dice que lo importante en la vida es solo el placer. Eso es lo que a veces pone a las personas nerviosas y las pone totalmente inquietas. La pregunta hoy, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios: ¿puede un marido repudiar, despedir a su esposa? En el Evangelio de San Mateo es mucho más específica la pregunta. En el Evangelio de San Mateo, hermanos y hermanas, dice que si está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Eso está en Mateo 19, versículo 3.
Entonces es mucho más específico ahí. Vamos a verlo desde ese punto de vista. En el primer siglo, hermanos y hermanas, todos reconocían al marido el derecho de despedir a su mujer. Eso no es lo que está en issue aquí, hermanos y hermanas. Eso no está en issue aquí. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que se está discutiendo en el evangelio de hoy son, y lo que se quiere saber, son las razones que justifican el divorcio. Entonces aquí aparece una norma o una ley del comienzo y de la ley de Dios, que es la que pone Dios, hermanos y hermanas, y es la que dice Jesucristo el Señor. Hay otra ley, hay una norma que es una excepción, es una relajación a la ley, es una dispensa que viene por parte de Moisés. Entonces eso es lo que está aquí en tela de juicio, lo que dijo Dios y lo que dice Moisés. Lo que dice Moisés es lo que están diciendo los fariseos y lo que dice Dios es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Jesús da la ley del matrimonio, hermanos y hermanas, a un mundo que ha reconocido la vocación divina de la pareja. No se olviden ustedes de eso, porque el que cree en Jesucristo, los que siguen a Jesucristo, creen en la vocación divina de la pareja. Ya no son dos, hermanos y hermanas, sino uno solo, dice ese versículo 8 de hoy. Jesús afirma, hermanos y hermanas, ya son una sola carne. Ya son una sola carne. Jesús va desprendiendo por ahí todo lo que tiene que enseñar acerca de la indisolubilidad del matrimonio. En Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice, y pasan a ser una sola carne. Para Jesús ya lo son. Ante esto, hermanos y hermanas, Jesús pregunta, por eso, ¿qué fue lo que les dejó escrito Moisés a ustedes? En ese versículo 3 del capítulo 10 de hoy. Esto nos permite, hermanos y hermanas, afirmar que verdaderamente Moisés, de acuerdo a lo que dice la palabra hoy, hermanos y hermanas, le permitía a la gente en su tiempo firmar un acta de separación y después divorciarse, de acuerdo al versículo 4 de hoy. Esta es la excepción, hermanos y hermanas. Lo que están hablando ellos es de la excepción que da Moisés. Pero esa no es la norma que da Dios, hermanos y hermanas, como ley. Por eso es que Jesús asegura hoy que la excepción de Moisés es porque Él tomó en cuenta lo terco, hermanos y hermanas, que eran ustedes. Se lo dice en el versículo 5 del capítulo 10. Es que ese pueblo era de dura cerviz, hermanos y hermanas. Recordemos ese pueblo de Moisés. Ese es el pueblo que se quejaba del pan bajado del cielo, que era un pan flaco, sin cuerpo, que se dañaba, que se pudría, que se lo comían los gusanos. Ese era el pueblo que se quejaba de que tenían sed y que no tenían agua y que estaban sufriendo y para qué Dios los metió ahí. Este es el pueblo que fue capaz de hacer un becerro de oro ante la ausencia de Moisés por 40 días allá en lo alto de la montaña. Estamos entendiendo, ¿no? Entonces, por eso es que Moisés se lo permitió por lo terco que eran. Pero lo que dice Dios, hermanos y hermanas, es que serán los dos una sola carne, ¿no? Serán los dos una sola carne. Eso está en el versículo 8. Moisés, hermanos y hermanas, tuvo que lamentablemente enfrentarse a un pueblo y encarar con aquel pueblo un montón de situaciones complejas, porque aquel pueblo era bien complejo, concretas, particulares, difíciles, y no todos ellos aceptaban los valores que Moisés les enseñaba. Y por lo tanto, Moisés les enseñaba a vivir tal y como Dios mandaba, pero ya sabemos toda la historia. Becerro de oro, duros de cabeza, y rechazaban lo que Moisés les decía. Entonces Moisés buscaba, hermanos y hermanas, una forma de dispensar de alguna forma la ley en aquello que no era básicamente la ley. Pero esa dispensación de la ley no deroga la ley o la deja sin vigor. De eso es lo que está hablando Jesucristo. Por eso Jesucristo nos lleva a que al principio, eso fue lo que dijo Moisés, eso fue una excepción. Es porque el pueblo era difícil, el pueblo era terco, el pueblo era un sinvergüenza el pueblo. Entonces Moisés tenía que permitirle una serie de hechos, pero eso no quiere decir que esa era la norma, que eso era lo que él quería desde el principio, quería mi padre, no. Esa es la excepción. Por lo tanto, hermanos y hermanas, eso es lo que se da aquí hoy. No se está derogando la ley o no se está dejando sin vigor la ley por lo que dice Moisés,
Porque lo que dice Moisés es como una dispensa, y la dispensa jamás derroga la ley, en este caso la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos y hermanas, impera aunque haya una serie de excepciones. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, es lo que dice el capítulo 10 en el versículo 9 que estamos viendo hoy, hermanos y hermanas. Y esto nos tiene que llevar a ver ese final que tiene el capítulo 10 de hoy, porque es el capítulo donde se enseña, o Cristo enseña a los discípulos en la casa, un valor muy importante de lo que puede pasar cuando alguien se separa o se divorcia. ¿Induce a qué? Induce a pecado mortal. Mira cómo dice, desde el versículo 10, cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también comete adulterio. Ahí está claro, hermanos y hermanas. Es que hasta el hecho de un matrimonio sacramental, que es indisoluble, que no hay fuerza, el divorcio civil no tiene que ver nada con el matrimonio sacramental. El divorcio civil termina con el matrimonio civil, pero el divorcio civil no termina con el matrimonio sacramental. Es más, no hay nada que termine con el matrimonio sacramental. Lo único que puede haber es una declaración de nulidad matrimonial, y la declaración de nulidad matrimonial no destruye el matrimonio sacramental, sino que la conclusión de la declaración de nulidad matrimonial, lo que nos dice, nos pone al tanto, es que nunca hubo matrimonio sacramental donde este hombre y esta mujer estuvieron atados hasta que la muerte los separara. Esa es la verdad, y eso es lo que dice. Así que siempre está el recurso, hermanos y hermanas, antes de la separación, antes del divorcio. Aunque generalmente la gente viene a usar el proceso de nulidad matrimonial de la Iglesia Católica cuando ya están divorciados, cuando ya están ya casados hace años, ¿no? Aquí hay algo importante que tenemos que ver, y estoy, hermanos y hermanas, hoy, como lo he hecho en otros videos, con el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice algo muy importante, especialmente en ese tema que te quiero señalar del divorcio, como tú ves aquí. Nuevo catecismo de la Iglesia Católica, ¿dónde está el tema del divorcio? El tema del divorcio ocurre a partir, hermanos y hermanas, del 2382, de ese artículo, ¿no? Y entonces, escucha lo que dice aquí. El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble, que es lo que Cristo nos está hablando aquí. Y dice, y derroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. O sea, había una tolerancia que era la de Moisés. Sigue mandando el principio original de Dios al crear al hombre y a la mujer, de que serán siempre uno, que no hay cosa humana que las pueda separar. Ahora, hermanos y hermanas, aquí hay algo importante. En el 2383, cuando estamos en lo que estábamos diciendo ahorita, en la crisis del mundo, cerca del fracaso, después de habernos ido de la iglesia con el ideal del amor eterno en nuestro corazón, puede haber separación entre el cónyuge católico casado por el matrimonio sacramental. Escucha lo que dice. La separación de los esposos con mantención del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Sí, hermanos y hermanas, para bajar, calmar la situación, para verlo desde otra perspectiva, para que no se dilaten más las cosas, para que no se saquen fuera de proporción, para evitar grandes daños y peligros, a veces es conveniente que se separen bajo una autorización de su sacerdote, ¿verdad? Con autorización, con dirección espiritual, y manteniendo firme el vínculo. O sea que eso no es un divorcio. Ahora, dice el mismo artículo 2383, si el divorcio civil, y escucha esto bien, si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado y constituir una falta moral. Una falta moral. O sea, el divorcio se puede, aunque sea civil, y tú estás casado por la iglesia, se puede permitir, pero tienen que darse estos presupuestos que pone aquí, ¿no?
si representa la única posible seguridad de ciertos derechos legítimos, donde estén amenazados ciertos derechos legítimos, como el derecho a la vida, que yo esté, que una mujer esté casada con yo no sé, con un asesino, o con alguien que lo están velando, o que está metido en drogas y cosas, y que amenazan a la familia, ¿no? De matar a la familia completa porque está endeudado, ¿ves? El cuidado de los hijos, que también es importante, la defensa del patrimonio, pues puede ser tolerado en esos casos. Ahora, incluso el divorcio civil es un peligro, hermanos, aunque no afecte el sacramento, porque si yo me divorcio por lo civil, estando casado por la iglesia, eso no significa que yo tengo la libertad para casarme otra vez, porque voy a incurrir en lo que decía Cristo ahorita, en adulterio, porque mi matrimonio válido es sacramental. Y aunque yo esté divorciado por lo civil, si me vuelvo a casar, estoy siendo adúltero porque no es resuelto que el matrimonio por la iglesia. Ahora, el divorcio entonces es como una llamita, hermanos y hermanas, que va a ir metiéndose en la cabeza, dándome un aire de que estoy libre, suelto, incluso con el matrimonio de la iglesia. Por eso es que el 2384 dice lo siguiente: el divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de la salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en una situación de adulterio público y permanente. Escucha esto: si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra mujer, es adúltero, porque hace cometer un adulterio a esa mujer. Y la mujer que habita con él es adúltera porque ha atraído así al marido de otra. No. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el divorcio adquiere también un carácter inmoral, hermanos y hermanas, a causa del desorden que introduce a la célula de la familia y a la misma sociedad. Este desorden entraña daños graves, el divorcio, ¿no?, para el cónyuge, que se ve abandonado, para los hijos, traumatizado por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres, por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Todo eso es el mal que trae el divorcio. Ahora, escucha esto, que es importante, y con esto terminamos lo del catecismo. 2386 dice: puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. O sea que la iglesia reconoce que hay personas divorciadas que no se quisieron divorciar, fue el otro que se quiso divorciar, lo consiguió y yo soy víctima del divorcio, o sea que no es culpa mía. Entonces no contradice el precepto moral. Tú has sido víctima. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado o abandonada, y el que por una falta grave de su parte destruye un matrimonio canónicamente válido. Ahí está esa gran diferencia, ¿no? Hay personas que son víctimas del divorcio porque el matrimonio es de dos. Entonces este quiere divorciarse, este quiere irse, este tiene otra mujer, este se quiere casar y logra el divorcio y se fue. Pero yo no quería. Y entonces yo que estoy aquí, que soy fiel al matrimonio, soy víctima de eso. Por lo tanto, usted no está en pecado. Por lo tanto, usted puede seguir comulgando porque usted no fue el que provocó. Usted es víctima de todo lo que ha sucedido ahí. Un poco complicado todo esto, hermanos y hermanas, pero vamos a terminar con una conclusión también sencilla. Y vamos a concluir de la siguiente forma. El modelo de la pareja está en el plan de Dios sobre el universo, hermanos y hermanas. Es la unión del Hijo de Dios, hecho hombre, con la humanidad como Salvador. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro Salvador. Con ese ser Jesucristo hombre, hermanos y hermanas, con la humanidad salvada por Él, que somos cada uno de nosotros, ahí nosotros vemos lo complementario que es esa relación.
la alianza, que se envuelve sobre todo en ternura y en fidelidad por parte de Jesús y por parte de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, ese es el modelo que tenemos nosotros que seguir. ¿Qué es lo que hace madurar al amor, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que lo hace madurar? Porque decimos que cuando se divorcian, se separan, es porque son inmaduros, ¿no? ¿Qué es lo que hace realmente madurar el amor? Número uno, hermanos y hermanas, un pasado biológico que prepara los sexos, ¿no? Un pasado biológico humano en la sexualidad que prepara a los sexos, tanto al hombre y a la mujer. Se supone que haya una experiencia que se adquiere incluso en términos biológicos. Y dos, la evolución humana hace madurar el desarrollo de nosotros, el crecimiento, la educación, la experiencia. Todo eso hace madurar. Y si nos hace madurar también la relación de unidad y de amor que debe haber en el matrimonio. Las decisiones, hermanos y hermanas, y los errores trazan en el matrimonio el camino de la pareja que de alguna forma viven las consecuencias de esas situaciones. Quiere decir que también van a haber problemas, vicisitudes, van a haber sufrimientos, hermanos y hermanas, por decisiones que se llevan a cabo entre las partes, por errores que se cometen, hermanos y hermanas. Todo eso traza en la vida del hombre y de la mujer en el matrimonio el camino de la pareja. Y se tienen que ver como consecuencias, ¿no? Que hay que enfrentarlas y no todo debe terminar en un rompimiento, hermanos y hermanas, en una separación, en un divorcio. En toda la Biblia, por lo tanto, hermanos y hermanas, que es nuestra idea fuerte, amor y fidelidad van unidos ante la amenaza de separación, ante la amenaza de divorcio. Eso pertenece, hermanos y hermanas, al terreno de las decisiones humanas. Y hoy aquí lo que Jesús nos ayuda y nos enseña es cómo tenemos que tomar decisiones humanas en algo tan serio como el compromiso de por vida en el sacramento matrimonial. Las decisiones humanas, que en cada uno de nosotros debe resolver su caso favorablemente como lo manda Dios, y lo hará de acuerdo a cómo haya interpretado su vocación, lo cual hay que respetar. ¿Cómo tú interpretas tu vocación? ¿Cómo yo interpreto mi vocación matrimonial? ¿La interpretas sacramentalmente o la interpretas civilmente? Pues ahí tú vas a decidir qué vas a hacer, ¿no? ¿Cómo tú interpretas los compromisos que tú has hecho con Dios? ¿Que se pueden romper o que no se pueden romper? Eso va a depender de ti. Así que aquí hay unas consecuencias bien grandes, hermanos. La iglesia enseña una cosa, pero no necesariamente la gente al tomar decisiones van a seguir el camino que propone la iglesia. Y con todo eso hay que tener mucho cuidado. Así que, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo ahí. Vendrán otros momentos para que podamos discutir a fondo esta temática. Hoy nos despedimos en oración y nos unimos al salmista en su oración en el Salmo 102. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros mañana aquí de regreso, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Te esperamos mañana. Que hoy te vaya